Bienvenidos, buenos días, Dios les bendiga. Les doy la bienvenida de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Mi nombre es César Espinosa. El día de hoy vamos a exponer el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Pero antes vamos a orar para iniciar, por favor. Señor, te damos las gracias por permitirnos adorarte en medio de estas circunstancias que están pasando. Te damos las gracias porque en tu misericordia tú nos permites alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Te pido que pongas temor y temblor de tu palabra delante de mis ojos, en mi corazón, Señor. Y que también pongas, Padre, este temor en toda la audiencia que escucha tu palabra, en mis hermanos de Fuente de Vida y todos los que escuchan, Señor, en cualquier parte del mundo. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para iniciar, permítame considerar una historia que leí del pastor Paul Tripp. Es una historia muy interesante. El pastor cuenta que él era profesor de consejería bíblica de futuros pastores. Pero ellos veían su materia solo como algo obligatorio para cursar el año. Entonces Paul Tripp, queriendo motivarlos para demostrar la necesidad de esta materia, inició un año contando historias verídicas del horror pastoral. Paul Tripp menciona que contó muchas situaciones de emergencia en la medianoche, emergencia pastorales, y catástrofes relacionales que se dispersan a lo largo de su ministerio. Mientras contaba la historia, sucedió algo increíble, algo que no tenía nadie pensado. Un futuro pastor, ya exasperado por las historias y las catástrofes y los problemas de las personas, se levantó y en voz alta dijo: está bien, sabemos que vamos a tener esos proyectos en nuestras iglesias. Solo díganos qué tenemos que hacer para volver a la obra de nuestro ministerio. Hasta aquí la historia de Paul Tripp. Mire, permítame decirle que este es un mundo lleno de egocentrismo, de autosatisfacción, de el temor a quedar mal frente a las personas. Y ahora hay cristianos que se dejan gobernar por la hipocresía en sus corazones. Pretenden servir a Dios cuando solo buscan reconocimiento, autoridad o el liderazgo que el mundo ofrece, que el mundo quiere impulsar. Y este mundo impulsa el bienestar propio, y ahora muchos cristianos también lo impulsan. Nadie quiere ser humillado, y menos autohumillarse. Los hombres buscan fríamente puestos que puedan ejercer autoridad sobre otros o mantenerse al margen de las necesidades de otros, indiferentes a las necesidades de su prójimo. La iglesia está impulsando la autoestima. Esto venía del mundo, la iglesia no lo tenía. Ahora la iglesia está impulsando la autoestima del hombre. La vida cristiana es completamente opuesta a la autoestima. El liderazgo y la autoridad que el mundo ofrece son opuestos a la vida cristiana, al verdadero cristianismo. Las personas no son proyectos y nuestros hermanos en Cristo, nuestros prójimos, no son obstáculos para el ministerio. La vida cristiana tiene que ver con las personas. Las personas son el objetivo del servicio. El cristianismo se fundamenta en la adoración a Dios y en la edificación de los hombres para que adoren a Dios. La enseñanza es para que los hombres sean semejantes a Cristo encarnado. Muchos quieren afirmar y fortalecer su teología sin amor y sin humildad, sin nada de humildad. La humillación es algo que nunca se les cruzaría por la mente. Entonces, yo voy a desarrollar Juan capítulo 13 desde el versículo 1 hasta el versículo 17
Y voy a tratar de ponerlo esto en 3 puntos. El primer punto es un amor extremo. El segundo punto es: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y el tercer punto es la actitud de ser esclavo. Si me acompañan a Juan capítulo 13, versículo 1 al 17, por favor. Dice, versículo 1 al 17 de Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había entrado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomó una toalla y se la ciñó, es decir, se la amarró en la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieseis. Amén. Hasta ahí la porción bíblica. Quisiera solamente poner un poquito en contexto de lo que pasó anteriormente. Hasta el capítulo 12, Jesús concluye su ministerio público con el total rechazo de Israel. Y vimos cómo Juan cita al profeta Isaías en el versículo 38 diciendo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Porque todos ellos le rechazaron. Incluso dice que los gobernantes creyeron en él, pero tenían temor de los fariseos y no declaraban públicamente su creencia. Y Jesús termina su mensaje público diciendo que Él es la luz del mundo y que el mandamiento del Padre es creer quién es Jesucristo y en sus palabras, y que este mandamiento es vida eterna. Entonces vemos cómo el apóstol pasa de acontecimientos públicos al capítulo 13, donde ya empiezan los acontecimientos íntimos que sucedieron en el aposento alto. Jesús pasa de la predicación pública a dar las últimas enseñanzas de forma privada a sus discípulos. Acompáñenme al versículo 1, por favor. De Juan 13, versículo 1, dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo el apóstol Juan nos introduce a la carga emotiva de este momento? El cumplimiento de la Pascua en el Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
la carga emotiva del Señor al saber que su hora de morir había llegado. El amor extremo con el que Él ya amaba a los suyos. Eso vemos en el versículo 1. Y Juan dedica 4 capítulos, desde el 13 al 16, a la enseñanza del Señor en el aposento alto. Y aquí podemos ver también la esencia de la vida cristiana. Jesús va a dar la esencia de la vida que debían tener los discípulos. Y al capítulo 17, ahí concluye con una oración sumo sacerdotal del Señor. Jesús, podríamos decir que era un hombre moribundo que iba a morir. Se preocupó primeramente por enseñar a sus discípulos. La esencia de la vida cristiana, eso les quiso enseñar. La soberanía de Dios sobre el sufrimiento, sobre la traición y la muerte. Les dio identidad en su amor, afirmó su fe en Él, les dio esperanza con la promesa de la venida del Espíritu Santo. A los discípulos les prometió bendiciones y los afirmó en su palabra, para concluir en el capítulo 17 con una oración sumo sacerdotal. El Mesías afirmó su potestad y su autoridad, afirmó la preservación y la perseverancia de sus discípulos. Todas estas palabras en el aposento alto. Este aposento alto, quiero que lo entendamos, era un salón de banquetes prestado o alquilado, ubicado sobre una tienda o una casa de una familia grande en Jerusalén. Era común de la cultura judía para los forasteros y para los peregrinos que llegaban a Jerusalén para celebrar sus fiestas religiosas, diferentes fiestas que ellos celebraban. Entonces, permítame, quiero desarrollar el primer punto que mencioné al principio. El amor extremo o el extremo amor de Jesús. Y eso voy a desarrollarlo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Leamos Juan 13 del 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había entrado y puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, es decir, un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mire, esto, yo no quisiera perder todo lo que Juan intenta transmitir en estos capítulos. Él intenta transmitir que Jesús está ahí en su círculo más íntimo y personal. Aquí están los que caminaban con él, compartían la comida y el techo, convivían diariamente con el Señor. Estos hombres vieron los primeros milagros de Jesucristo. Estos hombres tuvieron el privilegio de escuchar de forma exclusiva las enseñanzas del Maestro. Y ahora aquí en el aposento alto, en este salón, reunidos los 12 discípulos con su Maestro. Pero mire cómo inicia Juan el versículo 1. Juan 13:1 inicia con unas palabras impactantes. Dice, antes de la fiesta de la Pascua. Imagina, este pensamiento estaba realmente rodeando, debió estar todo el tiempo en la mente del Señor. La sangre del Cordero en los dinteles de las puertas hebreas los salvó del ángel de la muerte cuando estaban en Egipto, ¿recuerda? Allá con Moisés. Ahora aquí, la muerte del Cordero, una sola vez y para siempre, la sangre del Cordero de Dios está por ser derramada para remisión de pecados de muchos, como dice Mateo. Este es el cumplimiento de la Pascua. Todos los sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto. El Cordero de Dios ahora a punto de ser sacrificado. Y el versículo 1 continúa y dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Es decir, sabía que en pocas horas iba a morir. Ya iba a morir. Toda su vida
llevó en obediencia, en total perfección, y ahora sabía que iba a ser acusado injustamente. Pero podemos ver la soberanía de Dios, que permanece para siempre, permanece por siempre la soberanía del Señor. La muerte está cerca, la traición de Judas está ahí, el sufrimiento, la vergüenza, la humillación, son parte también del plan de Dios. Lo pudimos ver en el Hijo de Dios. La esperanza no es en este mundo, el objetivo no está aquí. Jesús conocía toda la humillación, el sufrimiento y la muerte que iba a pasar. Él sabía lo que iba a suceder, pero eso no quita una tristeza real en sus sentimientos como hombre, como ser humano. Su agonía real, solo en unas horas, faltaba solo unas horas para que pasase de este mundo al Padre. Y ese proceso era sumamente difícil, porque no solamente es lo físico, sino toda la agonía espiritual que él iba a sufrir. Este es un amor extremo, que ninguno de ellos se perdió, porque en versículo 1 dice, como había amado a los suyos, en el versículo 1b, si vemos la segunda parte del versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, los amó hasta lo sumo, hasta el extremo. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Permítame, acompáñenme a Primera de Juan, que está más adelantito. Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Versículo 1, dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Este es el amor más grande que usted podría conocer. Pero el mundo no lo conoce. Su rechazo público aún continúa. El mundo rechaza a Cristo, el mundo rechaza al Mesías. Y si me acompaña a Romanos capítulo 8, que está un par de libros más adelante. En Romanos 8, 35 al 37, por favor. Romanos 8, 35 al 37. Cuando Pablo habla aquí, está reconociendo y entendiendo la soberanía de Dios, el amor de Dios al escogernos en Cristo. Él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Regresando al capítulo 13 de Juan, quisiera hablar del amor extremo de Jesucristo. Acompáñame al versículo 34 del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Versículo 34, perdón. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando dice en el versículo 34 que os améis unos a otros, es un mandamiento nuevo. Este mandamiento no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo del mandamiento? Que el estándar que Dios pone al amor cristiano, al amor de Él y al amor que deben sentir los hermanos en Cristo, es mucho más elevado. El estándar es el estándar de Jesucristo. El doble énfasis de améis unos a otros como yo os he amado, también os améis unos a otros. ¿Cómo? Como Cristo nos amó. Y este es un amor sumamente extremo, un amor infinito, un amor puro, un amor santo. ¿De qué manera podemos amarnos los unos a los otros? El amor hacia el extremo como Cristo nos amó. El amor de incomodar su vida. El amor de humillarse voluntariamente. Jesús lo hizo. Leamos el versículo 2 de Juan 13, por favor.
Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 3: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Considere lo siguiente: un traidor en el círculo más íntimo de Jesucristo, y él lo sabía. Él conocía todas las cosas. Versículo 3 dice que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. En las manos de Jesucristo. ¿Qué manos tan gigantescas tiene Jesucristo para que Él tenga todas las cosas de Dios? Aunque esta afirmación brinda una confianza, al saber que Cristo es soberano, sí, nosotros sabemos que Cristo es soberano, quisiera que miremos un poco que el apóstol dice que Judas estaba ahí sentado, pensando en cómo hacer para entregar a su maestro. Mientras Cristo estaba frente a él, como dice en versículo 3, con todo el conocimiento, todo el poder, toda la autoridad, toda la autoridad sobre toda la creación, sobre toda la vida de los hombres. Y Judas estaba ahí frente a él. Aquí es donde vemos cómo la obra de Dios se ejecuta aunque nosotros no entendamos cómo es. Y si me acompaña a Romanos 11, Romanos 11, 33. Dice la palabra de Dios: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Este versículo nos declara que ¿quién puede entender completamente la mente del Señor? Es la explosión de adoración de Pablo al saber que el plan de Dios es majestuoso y más allá del entendimiento de toda mente humana. Entonces recuerde quién es Jesús. Él no es un hombre común. Él tiene todas las cosas en sus manos. Tiene todas las cosas de Dios en sus manos porque Él es Dios. Versículo 4, por favor, de Juan 13. Acompáñenme al versículo 4 de Juan 13. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, es decir, que era un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Observe cómo el apóstol Juan escribe con palabras tan sencillas como el creador de la vida, el creador de la vida misma, el rey de todo el universo, se humilla a sí mismo. Se quita la túnica y toma una toalla, agua en un recipiente para lavar los pies mugrosos de sus discípulos, humillándose a sí mismo. Permítame explicar un poco el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. El lavar los pies era el trabajo más vil para el más bajo de los esclavos. Las calles de Jerusalén en aquella época eran llenas de tierra y de polvo. No dejaban limpios los pies de ninguno que caminara por ahí. Y menos aún si es que había llovido el día anterior. Era común en la cultura que en los salones de alquiler, como el aposento alto, tuvieran listas las toallas, los recipientes con agua en jarras para lavar los pies. Pero este era un trabajo del esclavo del más bajo rango. Incluso Juan el Bautista, si recordamos en Juan 1:27, habla de su indignidad o su inferioridad hacia Cristo cuando dijo: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. El objetivo de esto era para lavarle los pies. Juan el Bautista dijo: yo no soy digno de hacer esto. Pero aquí viene una pregunta: si no estaba el siervo o esclavo de la casa en el aposento alto, ¿quién debía tomar la iniciativa? Sus discípulos debieron tomar esa iniciativa, pero no lo hicieron. Al contrario, vamos a ver cómo Lucas registra
que ellos tenían pensamientos en total contraste con lo que estaba pasando esa noche. Lucas registra que ellos tenían una discusión sobre los rangos, sobre la jerarquía, sobre quién tendría la mejor posición o la autoridad. Considere lo que estaba pasando. Jesús estaba anunciando su muerte y ellos estaban considerando quién quería quedarse a cargo o quién quedaría a cargo. Esta es la más terrible naturaleza humana. Esta es nuestra naturaleza, de despreocuparnos realmente, no importar ni la vida, ni el sufrimiento, ni nuestro prójimo, solo cuánta autoridad tenemos o podríamos tener. Esa es nuestra realidad. Estos pensamientos no eran nuevos en los discípulos, solo expresaban lo que ya venían pensando desde antes. Mateo dice que en Mateo 18 menciona que en algún tiempo después de la transfiguración, después del monte de la transfiguración, ellos preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Y Jesús les respondió que debían tener la humildad de un niño. Luego de otro tiempo, Lucas dice que hubo una discusión entre ellos de cuál sería el más importante. Y más adelante, Santiago y Juan involucran a su madre, en el libro de Mateo capítulo 20, involucran a su madre para que diga a Jesús, y le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Le involucran a su madre para lograr sus propósitos. Sabemos que los 10, cuando oyeron esto que ellos hicieron, se enojaron contra los dos hermanos. Pero sin duda se enojaron solo porque no se les ocurrió la idea a ellos primero. Y esta es la razón por la que ninguno tuvo la iniciativa para lavar los pies de su maestro, de su señor aquella noche, y lavar los pies de sus hermanos. Ninguno se consideraba digno de realizar la tarea vil de un esclavo. Ninguno se consideraba inferior como para lavar los pies. Cristo ya había enseñado en el Sermón del Monte, allá en Mateo 5, las bendiciones y el gozo de los humildes, de los que lloran, de los mansos, de los necesitados, de los misericordiosos, de los limpios de corazón, los que buscan la paz y los que padecen. Hay gozo y hay bendición en ellos. La claridad de Cristo en contra del orgullo es notable, en contra de la arrogancia, en contra del egocentrismo. Era enfático, durante todo su ministerio fue enfático en contra de todas estas formas humanas de expresarnos. Incluso aquí Jesús volvió a enseñar contra el orgullo, la arrogancia. En Lucas 22, si me acompañan a Lucas 22, es un versículo paralelo sobre lo que está pasando aquí. Lucas capítulo 22, versículo 25, por favor. Aquí está. Ya. Dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino le sea mayor entre vosotros como el más joven, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Ahora, dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. El amor genuino busca servir. El amor verdadero siempre es humilde. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo en la primera carta a los Corintios? Dijo que el amor no busca lo suyo, no busca bienestar propio. El amor sincero se humilla voluntariamente. Jesús es el Mesías. Y contrario a todo pensamiento judío y del mundo, el Mesías, el más grande maestro y señor de señores, se arrodilló para servir como un esclavo, con humildad
y humillación voluntaria. Jesús dio una ilustración real, una manifestación viva de sus enseñanzas. Cada discípulo, cada seguidor de Cristo representa a Cristo encarnado y debe manifestar esa esencia de vida cristiana. Permítame pasar al punto número 2. El punto número 2 que yo quiero desarrollar es: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y esto lo voy a leer desde el versículo 6 al versículo 11 del Evangelio de Juan. Versículo 6 al versículo 11. Permítanme un momentito. Dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 11 dice: porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Normalmente lo principal que resalta aquí es la reacción del apóstol Pedro. Cuando Jesús se acerca para lavar los pies, él le dice: ¿tú me lavas los pies? Posiblemente él retrocedió y se asombró de lo que Jesús iba a hacer. Pero también quisiera agregar que Cristo dice en el versículo 10, si leemos, dice: vosotros estáis limpios, aunque no todos. Entonces voy a separar esto en dos puntos. El primero es: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y el segundo es: vosotros estáis limpios, aunque no todos. Considerando estos puntos podemos, y espero poder explicarlo mejor. Entonces el primer punto es: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y el segundo: vosotros estáis limpios, aunque no todos. Voy a iniciar con el primer punto: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y esto inicia con la actitud de Pedro. Su respuesta es de asombro. ¿Tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies a mí? Tal vez aún tenía en mente el reino político o el reino militar, un líder para liberarlos de los romanos. Pedro no había entendido el plan de salvación del Mesías. Y como vemos en el versículo 7, dice: Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no entendía que Cristo vino a humillarse, y aún estaba por pasar la peor humillación en unas cuantas horas. La muerte de Cristo no fue solamente que murió y ya. La agonía física indescriptible que pasó, el Señor en el huerto de Getsemaní sufrió muchísimo. Lo arrestaron como un criminal cuando él no era culpable de nada, él era inocente de todo. Los soldados le abofetearon, le escupieron y se burlaron de él, lo torturaron y luego le clavaron en una cruz. Pedro no entendía la humillación de Cristo. Y en el versículo 8 vemos que Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro no solo cuestiona lo que hace Jesús, sino que se niega enfáticamente. La palabra que usa es la negación más firme, más fuerte del griego. No me lavarás los pies. Y Jesús le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En versículo 8. La respuesta de Jesús aparta de lo terrenal a lo espiritual. Tener parte con Cristo no tiene nada que ver con lavar los pies. Pero Pedro no había entendido las palabras de Jesús. Anteriormente ya había hablado en Marcos 10:45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pueden confirmarlo en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
En versículo 9, si me acompañan al versículo 9 de Juan 13, le dijo Simón Pedro: no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Algo típico en el carácter de Pedro, que se refleja en muchos hombres, al pasar de un extremo a otro. Primero quiso ordenar a Jesús que no le lavara los pies. Ahora dice, en menos de un minuto, que mejor le lave todo. Sabemos que más adelante, en el versículo 37, ustedes pueden verificarlo, Pedro dice: mi vida pondré por ti, asegurando su propia valentía y su propia obediencia. Y cuando Jesús le dice: al contrario, tú me vas a negar 3 veces. También Pablo registra que Pedro, ya siendo un apóstol por algún tiempo, en la iglesia de Galacia fue hipócrita cuando se hizo a los extranjeros y luego se hizo a los judíos. Parece que el carácter de Pedro fue una lucha todo el tiempo, y el Señor lo escogió, porque es la obra del Señor. Versículo 10, por favor. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Permítame abordar un poco la profundidad de estos versículos, y es mi anhelo poder explicar la profundidad de estos versículos. La palabra del Señor sobrepasa lo físico a verdades espirituales eternas, y es en este momento que quiero analizar primeramente las palabras del versículo 10, que dice: el que está lavado está todo limpio, y vosotros estáis limpios. Esta es la posición del hombre redimido delante de Dios. En Juan, aquí mismo en el aposento alto, en el capítulo 15, Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí Jesús habló solo a los 11 en Juan 15. Judas ya no está con ellos. Jesús dice que los verdaderos discípulos son esclavos en actitud y en obras al Señor, y están limpios por permanecer en sus palabras. Pero recuerde lo que dijo Juan en el capítulo 1, versículo 14. Y el verbo, es decir, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Jesús es la palabra viva. No es el conocimiento ni la teología lo que nos limpia. Es una persona, es la persona de Jesús. La teología nos lleva a conocer esa persona, la que nos limpia. Jesús lo había dicho antes ya públicamente, que sus verdaderos discípulos son los que permanecen en su palabra. Allá en Juan capítulo 8. Ahora está diciendo: ustedes han creído en mis palabras y están aquí porque han permanecido y ahora deben perseverar en ellas. Regresemos a la parte B del versículo 8 de Juan 13. Dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El Señor nos da la ilustración física de lavar los pies mugrosos y sucios de sus discípulos a la verdad espiritual más profunda. Jesucristo usaba ya con anterioridad varias ilustraciones terrenales, ocupaba lo que tenía a su alrededor para declarar verdades espirituales. Vimos esto cuando explica a Nicodemo sobre el nacer de nuevo, como el viento. Es obra absoluta de Dios. Nadie puede nacer de nuevo por sí mismo. También vimos cómo Jesús ocupa con la mujer samaritana al demostrarle que el agua física no se compara con el agua que Cristo daría de beber, el agua, lo cual es una enseñanza espiritual, una enseñanza más eterna, trascendente que solamente decir se calmará tu sed física. Entonces, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Recordemos esas palabras porque si me acompañan a Primera de Juan capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9, por favor. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lavarnos, dejarnos lavar por Cristo. Una vez que el hombre ya ha sido redimido, ha sido justificado, redimido por Cristo, está todo limpio.
pero necesita confesar sus pecados continuamente, con una actitud de arrepentimiento, para vivir en santidad, para mantener su comunión con Cristo. No hemos perdido nuestra naturaleza débil. Nuestra naturaleza humana no se ha perdido. Nuestra condición humana continúa. Dios nos ha bendecido, dice la carta a los Efesios, con toda bendición espiritual. Pero nosotros vivimos en este mundo y nuestra condición sigue siendo caída, con la necesidad de confesar nuestros pecados para tener comunión con Cristo. Eso me hace pasar al punto número 2, al literal B, digamos. Cuando yo dije, vosotros estáis limpios, aunque no todos. El versículo 10 de Juan 13, por favor. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios estáis, aunque no todos. Recordemos un poco, voy a tratar de citar el versículo 2 de este capítulo 13. Y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Esta es una afirmación de mucha tristeza. El traidor estaba en medio de ellos, sentado en la misma mesa, comiendo del mismo plato. Un hombre perverso estaba ahí sentado, viendo cómo Cristo le lavaba los pies. El hijo de perdición solo pensaba en qué momento entregar a Jesús. Judas escuchaba todos los días las palabras de Jesús. Él debió escuchar todas las enseñanzas. Este hombre debió iniciar con gran entusiasmo cuando Jesús le llamó. Pero en algún punto ya no escuchaba. Y su rechazo debió crecer silenciosa pero rápidamente en contra de todo lo que Jesús enseñaba. Al contrario de los fariseos que exteriorizaban su rechazo, Judas era hipócrita. Juan incluso dice que era un ladrón, porque lo poco que reunían los discípulos, Judas lo robaba. Aunque la maldad de este hombre fue usada por Dios, y Jesús sabía quién era Judas, Dios no destinó a este hombre a la perdición, sino que su propia maldad lo llevó a traicionar a Cristo, al Mesías. Cuando alguien pone en su mente a Judas, viene un ser despreciable, un hipócrita, un ambicioso y vil hombre. Los 11 discípulos, en las cartas que escribieron cuando hace referencia a Judas, lo escriben con términos despectivos, como el traidor o el hijo de perdición, porque es un ser despreciable. Usted no va a encontrar nunca más en la tierra, ni en las escrituras, la actividad satánica más fuerte en la vida de un hombre como en la vida de Judas. Quien realmente hay maldad para entregar al propio Mesías para que lo maten. Eso es algo realmente de un corazón endurecido y entregado a Satanás. Acompáñeme al versículo 11, por favor. Dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por esto dijo, no estáis limpios todos. La verdad que trasciende en el tiempo, no importa dónde nos encontremos, y esta es una verdad que sí trasciende. Los redimidos siempre estarán limpios, pero no todos siempre serán redimidos, y por lo tanto no todos serán siempre limpios. A la verdad, vosotros estáis limpios, pero no todos. Un hombre puede caminar con Jesús, sí, y ser discípulo de Satanás, maquinando cómo ejecutar los planes del diablo. No es mi ánimo de desanimarle, pero el hombre puede imitar, usted puede imitar las obras externas de Jesucristo, mientras que en su corazón está rechazando y odiando sus enseñanzas. Usted debe imitar a Cristo encarnado y debe iniciar desde su corazón, sus motivaciones, porque si imita las obras externas, posiblemente su corazón esté sirviendo a Satanás.
Pero nada de esto tomó por sorpresa al Señor, y nunca lo tomaremos por sorpresa, porque Él sabía lo que estaba pasando. Y miremos cómo en su gracia y su amor genuino lavó los pies de su propio verdugo, dándole la oportunidad de arrepentirse. Pero Judas solo se endureció más y despreció aún más la gracia y la misericordia del Señor. Tenía la oportunidad para decir o para cambiar su corazón, para arrepentirse, para ir a los pies del Señor. Pero solo se endureció más y lo rechazó con más fuerza. Esa es la naturaleza del hombre. Por eso debemos humillarnos y correr al Señor para que Él nos cambie, antes de que nuestro corazón se endurezca al punto donde ya no querramos volver atrás. Y el Señor endurezca más nuestro corazón endurecido, porque eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos cuando lo rechazamos. Con esto paso ya al último punto, al punto 3, la actitud de ser esclavo, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Con esto quiero considerar y recordar que estas son la esencia de la vida cristiana que se ve desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, la esencia de la vida cristiana. Y aquí vemos la actitud de ser esclavo. Versículo 12, por favor, hasta el 17, dice: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieseis. Quiero que tenga en mente lo siguiente, piense lo siguiente. Este es el ejemplo de Jesucristo al saber que los discípulos discutían sobre quién sería el mayor entre ellos. El hombre de Dios debe predicar con autoridad. Jesús dijo a los discípulos que prediquen en su nombre, y eso es predicar con autoridad, porque la autoridad no es propia del hombre, sino de Dios. La palabra tiene autoridad, porque es palabra de Dios. Pero el hombre debe vivir como un esclavo, dispuesto a lavar los pies de sus hermanos. Aunque suene difícil de aceptar para muchos, esto es una realidad y una esencia bíblica, es una base bíblica para la vida cristiana. Cristo iba a morir en pocas horas, y lo que hace es lavarle los pies con todo el amor humilde que podamos imaginarnos. Jesucristo acaba de ilustrar a sus discípulos la vida que ellos tendrían, la vida que debían tener, las motivaciones, los pensamientos que debían estar impregnados en ellos. Esta misma vida está decretada para todos los seguidores de Jesucristo. Contrario a lo que en muchos lados a hoy se predica, esto es el ejemplo del Rey de Reyes, el creador y sustentador de su vida y de mi vida. Este es el ejemplo del único dador de la vida, humillarse a sí mismo. El versículo 12 dice que Jesús volvió a la mesa y les preguntó: ¿sabéis lo que os he hecho? En la parte B. Versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús lo es. Hacemos bien al llamarle maestro y señor. Esta no es una actitud solamente externa. Este es darle la honra desde nuestro corazón. Es como arrodillarnos en nuestro hombre interior, arrodillarnos delante del Señor, delante de sus pies. Ustedes deben saber quién es Cristo. Ya habíamos escuchado cómo Dios el Padre le entregó todas las cosas al Hijo. Le entregó toda la autoridad, le entregó el juicio,
Allá en capítulo 5, Jesús dijo que todo le entregó el Padre al Hijo, toda la autoridad, todo el juicio. Y ahora está aquí, lavando los pies de los discípulos. Porque de Él, decía Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Versículo 14 y 15, por favor. Dice versículo 14 al 15. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí, permítame exponer, yo no creo que Jesús esté instituyendo la práctica de lavarse los pies en la iglesia. Y quiero dar dos razones para esto. La primera razón es que la verdadera naturaleza, la motivación del lavamiento de los pies, si es que fuera la práctica o el ritual en la iglesia, perdería toda la profundidad con la que el Señor manifestó su humildad, su amor y su humillación. Y la segunda razón está en el versículo 15. Vamos al versículo 15 para que lo podamos leer. Dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mire el verbo que se ocupa, dice como yo os he hecho, como yo os he hecho. Él no dice lo que yo he hecho, sino cómo lo he hecho. La actitud de sus discípulos era incorrecta. Debían ellos acercarse con la actitud correcta delante del Señor. Ellos hablaban entre ellos sobre tener autoridad y jerarquía. La actitud de Cristo es la que debían tener, y es la que todo discípulo, la que todo seguidor de Cristo debe tener. El humilde amor es desinteresado. El amor humilde, el amor sincero, es humilde en su esencia. No busca beneficio propio, sino que es desinteresado, dispuesto a autohumillarse, dispuesto a lavar los pies de su prójimo, dispuesto a lavar los pies de sus hermanos. En la cultura judía jamás pensarían que el Mesías iba a lavar pies sucios. El Mesías, el que habría de venir, el libertador, a lavar los pies. ¿Qué clase de libertador es ese? Él vino a liberar el alma cautiva de los hombres, esa cautividad a su propio egocentrismo, a su propio pecado que no puede salir de él. Solo pretende ganar reconocimiento, ganar posición. Pero quiero que miremos esta enseñanza de Jesús. No es una enseñanza, no quiero que lo tomemos como una enseñanza teológica, sino como una ilustración viva, como un ejemplo vivo de nuestra vida, para nuestra vida, y debemos vivirlo, no conocerlo. Escuchemos la gran importancia y la relevancia de Jesús en las palabras de Jesús en el versículo 16. Miremos cómo Él quiere dar relevancia y énfasis a sus palabras cuando dice, de cierto te digo. Él dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Permítame un poco parafrasear este versículo 16. Escuchen bien. Nadie es más digno que su Señor, que el que lo envió. Ven a Cristo y tú tendrás tu identidad en Él. Sí, Él va a hacer de ti un siervo indigno. No tendrás derechos propios, no tendrás autoridad y tampoco tendrás esa autosatisfacción de ti mismo, sino que todo lo perderás. Eso es ser un siervo de Jesucristo, eso es ser un cristiano real. Porque el Señor de toda la creación mismo se humilló al servir. Y ninguna tarea que nosotros, sus siervos, que usted como su siervo haga,
es más indigna que la tarea que el maestro hizo. Y él se humilló. Usted no puede ser más digno que su Señor. Ninguna tarea que usted haga es más digna que la que él hizo. Y si él lavó los pies, es digno que usted como siervo lave los pies de sus hermanos. Y me refiero a la actitud del corazón. Nadie puede pedir más dignidad que Jesús. Jesús dice: mira mi vida encarnada e imítame. Sé con amor humilde un siervo de siervos. Y versículo 17, pasemos al versículo 17 por favor, donde básicamente dice: ustedes pueden saber todas estas cosas, sí, las pueden saber, pero gozosos, bienaventurados, pero alegres serán si es que lo obedecen. Esa es una afirmación, una bendición, una promesa de una bendición eterna. No hay nada de gozo en el conocimiento solamente. El gozo se completa en la obediencia a Dios. Y si usted me acompaña al Salmo 1, Salmo 1 por favor, Salmo capítulo 1. El Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y usted puede leer porque solo son 6 versículos, pero básicamente lo que habla es que es bienaventurado, es gozoso aquel que no anda en desobediencia, sino que se deleita en obedecer las Escrituras, se deleita en obedecer la palabra de Dios. Este es la verdadera esencia del cristianismo. Y esto es lo que el Señor nos dejó como ejemplo. Verdades profundas para que nosotros vivamos como cristianos genuinos. Porque sé que hay muchas enseñanzas que quieren buscar el sobresalir, quieren buscar la autosuficiencia, quieren demostrar que el hombre es especial delante de los demás hombres. Pero el que quiere ser el primero debe ser un esclavo. Debe ser un esclavo de sus hermanos, un siervo de Jesucristo. Porque Él se humilló y nosotros no somos mayores que nuestro Señor. Amén. Muchas gracias y voy a cerrar en oración. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra. Guíanos para entenderla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que podamos obedecer tu palabra. Amén.